La empatía es un componente fundamental en la vida socioemocional. Hoy, en Diálogos de Ammon, Cerebro Moral. De Seti, en ese libro, justamente nos postula un trabajo multidisciplinario respecto a este punto. Decíamos que la empatía justamente es un componente fundamental en la vida socioemocional. Ahora, la empatía no siempre, dice él, nos lleva a tener comportamientos morales. ¿Por qué? Y porque muchas veces la empatía puede ser parcial. Esto nos traslada por un momento nada más, fuera del libro del autor, para acudir a no un antiguo, pero sí a algunos añitos estudio súper interesante, estudio de campo, sobre el comportamiento del cerebro en tiempo real respecto a personas de diferentes tribus. Se llegó y se arrojó como resultado que 170 milisegundos le lleva al cerebro a reconocer personas o rostros amigables de su tribu, de su grupo. Cuando hablamos de endogrupo tenemos que pensar en grupos de amigos, familiares, grupos religiosos, grupos políticos, grupos que los une a algo. Y cuando hablamos de exogrupo tenemos que pensar en personas que no pertenecen a nuestro grupo, están allá afuera. Y que el cerebro llevó en estos resultados de estudio más tiempo reconocerlos como tal. Justamente por esta predisposición del cerebro moral a reconocer los que son de mi grupo y a despreciar o dejar a un lado de alguna manera a los que no, por alguna razón, interpretamos que no pertenecen a nuestro grupo. La psicología social arroja también como resultado de que justamente entre justicia social y empatía tienen dos motivantes o dos móviles diferentes para accionar o comportarse. Tanto así que cuando ambos se enfrentan, la justicia social como la empatía podría arrojar comportamientos totalmente inmorales. La teoría del desarrollo también levanta su voz en este trabajo multidisciplinario del cerebro moral de Seti y nos viene a decir de que justamente el desarrollo de la moralidad en la vida humana, en la persona humana, es a través de conflictos sociales. ¿Sí? Como ejemplo, daños, cuestiones de derecho, entre otras cosas. Violencia, entre otros. La psicología de la moral viene a decirnos que los juicios morales que las personas hacemos es totalmente independiente al género, a la edad, a la religión, al partido político o a las ideas que las personas puedan tener. La psicología del desarrollo también se hace presente y viene a decirnos de que niños de 1 año, en estudios de su comportamiento cerebral, en niños de 1 año ya se ve que ellos tienen la capacidad de darse cuenta, de discernir, si se quiere, el comportamiento social o antisocial de otras personas, tal cual como lo hace un adulto. Por otro lado, la neurociencia de la moralidad viene a decirnos que no hay áreas del cerebro específicos que tengan un dominio absoluto del comportamiento, de los sentimientos, de la capacidad de darme cuenta de lo que el otro quiere, discierne, sobre la toma de decisiones, en fin, o las intenciones del otro, sino que más bien escoltan, están ahí, apoyan, aportan, porque el cerebro trabaja en red. Esto lleva a decirlo ya avanzado el libro de nuestro autor invitado, que justamente no hay un solo centro moral en el cerebro, ¿sí? No hay solo un centro moral en el cerebro. Es decir, que ante los juicios de moral respecto a conductas deshonestas, a repugnación sexual, a daños, hay áreas del cerebro que trabajan de manera independiente, disociables, áreas neuronales que trabajan de manera disociables en este análisis y que de manera independiente pueden juzgar estos comportamientos. Es decir, una persona que de repente le repugna un comportamiento sexual de alguien, puede no repugnarle la corrupción,
o la deshonestidad de otra persona. Ambos análisis pueden cohabitar de manera independiente en esos procesos neuronales disociables del cerebro humano. Empatía. La empatía descansa sobre 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es el afectivo. Cuando hablamos del afectivo hacemos referencia a esto de lo que siento por el otro. Cuando hablamos de lo motivacional, el otro pilar es respecto a aquello que me moviliza a buscar el bienestar de otra persona. No quedarme solamente en el pensamiento o sentimiento, sino me traslada a hacer algo. Y el cognitivo, el otro pilar de los 3. Bueno, el cognitivo hace referencia justamente a esto de sentir, pensar lo que el otro siente o piensa. Estudios en campo, en laboratorio más bien, sobre ratitas que habían nacido en su camada, fueron trasladadas a camadas de adopción y cuando de grandes tuvieron comportamientos de ayuda respecto a esta camada que los adoptó y no respecto a las propias. Esto es que justamente el comportamiento prosocial de una persona, el comportamiento prosocial, lo relevante es justamente la familiaridad y no lo genético. En el comportamiento prosocial, lo relevante pareciera ser que es la familiaridad y no lo genético. En otras palabras, la empatía puede ser robustecida, reforzada o debilitada por cuestiones estrictamente personales. Conclusión, moral y empatía. Moral y empatía. Poseen 2 procesos, 2 mecanismos, proximales y distales, totalmente diferentes. Conclusión teológica. Pablo le pide a Filemón que respecto a Onésimo, su esclavo, que se aventuró a buscar la libertad y encontró en el ministerio de Pablo el Evangelio, le escribe que tenga cierta conducta respecto a él. A mí, como a cualquier lector del siglo XXI, nos hubiese gustado que Pablo reprenda la esclavitud. La moral de la época la aceptaba. Conclusión. Qué lindo que sería que revisemos nuestra empatía y nuestra moral.